la verdad que es la tercera vez que estoy ahí, gracias a los buenos oficios de el amigo Rodolfo Pacheco, que con somos amigos hace muchísimos años y, bueno, para mí también es cada nueva posibilidad de encuentro, con un público y sobre todo cuando no es frecuente, nos genera mucha expectativa, por supuesto. Este, ojalá que sí, ojalá que esas 2 fechas, estén, tengamos la respuesta que estamos esperando, ¿no? ¿Cómo es la propuesta de estas presentaciones en el Teatro del Pasillo el 24 y el 25? Voy a estar tocando, con Fernando Silva. Para quien no lo conozca, Fernando Silva, es un músico, este, de enorme sensibilidad y enorme técnica, es un musicazo, bajista, contrabajista y violonchelista, eh, que inició, su actividad hace ya muchísimos años junto a Carlos Aguirre, entrerriano, y con Fernando Silva estuvimos tocando en realidad en forma periódica a partir del año 2010, en los diferentes formatos en que fui pasando, ya que eh, toqué mucho tiempo como solista Ujú. estrictamente. em, Junto con Fernando también, hemos tocado con Marcelo Estenta y Juancho Perón en cuarteto. En este caso, voy a estar acompañado por Fernando Silva en bajo y en violonchelo, con un Mm, repertorio que intentamos que balancee un poco la propuesta entre lo que tenemos más nuevo, entre las últimas composiciones y aquellas otras que tienen ya un montón de años, algunas son muy viejas, pero que han tenido oportunidad en todo caso, de dialogar un poco más con el público, mm. ¿no? Entonces uno cuando arma los repertorios los piensa de esa manera, ¿no? Tratando de conciliar esas dos cosas. El entusiasmo que tiene por las novedades, pero también por aquellas cosas que además, han sobrevivido de alguna manera, eh, frente a la propia autocrítica de uno, ¿no? Al paso del tiempo. Pensaba que las canciones, tus canciones, son parte de nuestro ADN, ¿no? Somos esas canciones, están en nosotros, en nuestros hijos. Tengo una hija de 23 y ama Oración del Remanso. Ama. Es más, cuando le conté que te hacía la entrevista hoy, me dice, decile que es la canción que más me gusta. Y tiene 23 años, ¿no? Pasaron Bueno, tantos. bueno, bueno, hay un fenómeno, ¿no? Creo que los repertorios, en todo caso el cancionero, en su totalidad, es decir, pensado como una enorme producción histórica, sobre todo, con la velocidad en que la información y la difusión se generan junto con la producción Mm, actualmente, es, eh, es notable cómo el cancionero sobrevive justamente porque además tiene un modo de transmisión, eh, a la vieja usanza, ¿no? La tradición, oral, la tradición familiar, ¿no? Evidentemente, tu hija conoce la canción porque de alguna forma la ha escuchado en su entorno sí, hogareño, en su entorno seguro. familiar. Sí, sí. Este, y bueno, y eso está muy bueno porque, eh, creo que una de las pretensiones así como más notables que tenemos todos es que no nos escuchen siempre los mismos, no nos escuchen solamente nuestros contemporáneos, sino que además las nuevas generaciones tengan posibilidad de participar de esos lenguajes con los cuales nosotros nos hemos comunicado con el mundo y hemos tratado de transmitir algo, ¿no? De modo que, la esperanza es que dentro del público, siempre haya público de todas las edades, ¿no? En ese sentido, la canción como forma expresiva,
es tu elección, te eligió a vos la canción. ¿Cómo es ese equipo, no sé cómo decir, ese Sí, conjunto, esa comunidad con la canción? eh, yo he tenido la suerte, la fortuna, el azar también de crecer en una familia donde había al menos una persona que cantaba, que era mi Ajá. papá. Mm, De ahí en adelante eh, recibí de muy chico una guitarra de regalo. Tuve a mi maestro de guitarra a 2 cuadras de mi casa como para, ir un par de veces por semana durante largo tiempo a estudiar, mm, lo primero que aprendí de instrumento, y ahí mismo conectarme a partir de lo que circulaba en ese momento con un cancionero que pasaba por el tango, por el folclore y que pasaba por otras expresiones, pero principalmente por el tango y por el folclore, ¿no? Eh, eh, un poco más, llegada a la adolescencia, empecé a preguntarme cómo habría sido aquella cuestión de quiénes componían las canciones que a mí me gustaban, ¿no? ajá, ¿Quiénes eran? Y empezaron en todo caso, esas canciones empezaron a sonar dentro de mi imaginario de otra manera. eh, Empezaron a cobrar sentido, dicho más certeramente, ¿no? Es decir, aquello que se cantaba en un momento sin tener una clara idea de qué se estaba diciendo, empezó a sonar con una dimensión poética, ¿no? Y entonces todo ese cancionero enorme que tenemos en nuestra lengua empieza a cobrar sentido cuando se lo canta, cuando se lo escucha. Y bueno, me parece que un poco viene por ahí toda esa influencia y en algún momento uno empieza a preguntarse cómo será darle forma dentro del propio lenguaje, del lenguaje personal a una canción. mm. Y me parece que la cosa comienza por ahí. Y sin duda, sin lugar a dudas, eh, yo tengo claro que la mayor influencia respecto de la composición, tanto de las formas musicales que son muy diversas y con muchos rasgos muy específicos y muy ricos, tanto como por la poética que uno va intuyendo en las letras de las canciones, indudablemente vienen eh, por el cancionero antecedente, por lo que uno va escuchando. Me parece que en todo caso desde ahí llega la mayor influencia. Y esa influencia tiene un sentido en relación a, bueno, a qué vino uno escuchando, ¿no? Y a mí me ha tocado escuchar un poco de todo. Es decir, eh, no tengo tal vez una influencia específica como suelen tener la gente del noroeste de nuestro país o la gente del noreste que son estrictamente chamameceros, por ejemplo, ¿no? Chamamecero como gran rasgo, ¿no? Pero que Sí. involucra a otras especies. Pero bueno, a nosotros en esta región nos tocó escuchar todo lo que venía del noroeste, todo lo que Ujú. venía del noreste, el tango, en un lugar como Rosario, que es un lugar que tiene una tradición y una historia tanguera también. Pero también, bueno, inevitablemente llega el rock, el pop, la balada y todas esas cosas que uno fue escuchando desde chico también, ¿no? De modo que, Ese lugar bueno, de, sí, pensaba ese lugar de confluencias, entonces en lo que vos decís, todo va de alguna manera entrando y girando en tu zona vital. sí, indudablemente, y me parece que es determinante justamente esa diversidad eh, para, para conformar en todo caso el modo en que uno decide comunicarse mediante ese lenguaje, este, cosa que en ciertos momentos también genera sus problemas porque eh, el-
lo que uno hace, cualquier actividad artística está vinculada a un mercado. Y en el mercado de la música siempre dominaron las especificidades, ¿no? claro. Dominó lo específico. Entonces, eh, un sello discográfico quería saber si vos tocabas folclore o tocabas Mm, rock o qué estabas tocando. claro. Este, ¿Cuál era? ¿A qué te dedicabas? Eh, de modo que, bueno, eh, ese lugar un poco que se me, que se me dio dentro de lo que se llamó trova rosarina, que tenía como característica la heterogeneidad, dio como posibilidad que pudiésemos unos cuantos hacer un tipo de música donde las cosas estaban mezcladas, donde la La influencia del... frontera. Exactamente. Donde el rock el pop convivían con los rasgos del folclore y con algunos Ujú. rasgos tangueros, ¿no? Bueno, en fin, por ahí viene. Em, ¿Cómo te resulta revisitar tus propias canciones a lo largo del tiempo? Mira, hay canciones que por alguna causa eh, permanecen más y uno las canta uno vuelve sobre las mismas canciones con el mismo gusto, con el mismo entusiasmo. En todo caso, siempre son distintas porque uno es diferente, porque la voz con que las canta es distinto, porque las vivencias y porque las experiencias personales eh, van cambiando y se van acumulando de diferente manera, sencillamente porque va pasando el tiempo y uno las va sintiendo de modo diferente. Pero hay algunas canciones con las que uno convive más tiempo y con las que sigue sintiéndose identificado palabra por palabra. Y hay algunas otras que con el paso del tiempo comienzan a quedar de lado y comienzan a ser olvidadas. Y en todo caso, uno va buscando en las nuevas canciones otras formas de decir que a veces las Ujú, encuentra y a veces no. Pero me claro. parece que en ese ida y vuelta y en ese recuperar algunas y olvidar otras, me Mm, parece que se va dando la dinámica a través del tiempo, sobre todo en el caso de los que componemos y cantamos nuestras propias claro. composiciones, ¿no? Y Pero fu sí, sí, no, pensaba, qué te pasa cuando escuchás las versiones de otras personas, de otros músicos y músicas que a lo largo del tiempo eh, hay muchas reversiones de tus sí. canciones, hay mucho revisitar ese cancionero del que vos formás parte. Mira, yo tengo una enorme gratitud en general hacia los intérpretes. Eh, Primero porque los intérpretes son los que hacen que las canciones estén vivas. Una canción es diferente a, a- a una obra plástica, a una obra audiovisual, es diferente a una escultura, a un cuadro que permanece ahí, puede ser revisitado todo el tiempo y mientras uno lo mira y la obra permanece. La canción es una cosa eh, tan fugaz que dura 3 minutos, entonces solamente vive cuando alguien las canta. Entonces, cuando un intérprete decide poner en su propio repertorio una canción en particular, le está haciendo lugar, le está dando eh, está haciendo una elección y entonces lo primero que se me ocurre es agradecer esa elección. Y por otro lado, no he tenido personalmente malas experiencias en el sentido de escuchar eh, versiones, interpretaciones que me hayan resultado malas interpretaciones. Muy por el contrario, siempre me han sorprendido porque em, cada intérprete en particular tiene su propio estilo, eh, tiene su tiene su propia energía, de alguna manera la modifica sin cambiarle la identidad a la obra. eh, de modo que a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? El modo en como la canta tal o cual intérprete, ¿no? Claro. Y siempre poniendo una diferencia, porque está Ujú. la propia voz, está el propio tempo,
el modo en que la concibe a nivel de su sonoridad. Este, de modo que siempre he tenido buena experiencia por ese lado. Y bueno, ya nos estamos acercando al final, tenemos poquito tiempo y vos tenés me imagino una maratón de notas, entrevistas, etcétera. Tengo Eh, unas, tenés. tengo unas cuantas, sí. Este, bueno, bueno, lo primero, antes que se termine el tiempo, es agradecerte por este diálogo, ¿no? Por esta posibilidad, por esta invitación. Eh, Gracias a vos. y siempre uno intenta en estos casos, comunicar del mejor modo posible, ¿no? Lo que uno va a Sí, y hacer, ¿no? a pesar del poquito tiempo, muy en profundidad, lo cual te caracteriza y es, bueno, agradecemos tus oyentes, tus espectadores. La última que te quería hacer es, con esta enorme trayectoria, tantos años arriba del escenario, la previa del espectáculo te sigue produciendo las mismas ansiedades, los mismos, te mueve igual o algo de eso fue cambiando. Bueno, con el paso del tiempo yo me fui amigando, Mm, en todo caso, con lo escénico. Porque siempre, desde el principio, siempre tuve la sensación de que la actividad hacia adentro, la de la composición, la del que escribe, la del que hace las cosas para que otro las cante, por ejemplo, no pensado así, ¿no? Pero siempre me era mucho más grato y siempre me resultó difícil subir al escenario. Cuando fue pasando el tiempo, eh, uno se va dando cuenta que se establece con el público un diálogo muy profundo, o cuando se logra, hay hay una comunicación que me parece que nos resulta vital a los que estamos tocando y también a los que están escuchando, de modo que me fui amigando con esa situación escénica. De cualquier manera, me sigue resultando de mucha inquietud siempre lo previo, ¿no? Hasta que uno se establece ahí arriba. Están las cuestiones técnicas, por supuesto, también, que claro. son muy determinantes, Ujú. en fin, pero siempre uno anhela esa, ese, anhela llegar y el, el tiempo de amoldarse y el tiempo de empezar realmente a comunicarse, que no es la primera canción y que no Mm, es la segunda, pero que sí tal vez es la tercera, quiero claro. decir, aunque no se note, pero Ujú. bueno, uno intenta de algún modo este, sobrelleva ese momento de ansiedad inicial y después cuando comienza todo a caminar, uno realmente lo disfruta, sinceramente. Y yo creo que en ese momento también, si uno lo disfruta, empiezan a disfrutarlo plenamente los que están ahí, Claro. ¿no? Bueno, Jorge, te agradezco muchísimo. Nos encontramos entonces el viernes 24 y el sábado 25, 21:30 en el Teatro El Pasillo en San Salvador de Jujuy. Gracias, Bueno, un abrazo. gracias, un abrazo, Ari.